El expresidente Martín Vizcarra y su ex jefe de gabinete, Salvador del Solar, se presentaron al Parlamento en este juicio político que buscaba un castigo por el cierre del Congreso, por la disolución del Congreso del año 2019. ¿Recuerdas ese momento? Salvador del Solar hace una cuestión de confianza para que no se prosiga con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y lo que tenemos allí es lo que habilitó finalmente esta figura, después proscrita por el propio Tribunal Constitucional, de una denegación fáctica con lo que se disolvió el Parlamento. Bueno, por ese escenario, por ese hecho histórico ya, ayer fueron llevados ante el Pleno Martín Vizcarra y Salvador del Solar. Vamos a recordar esta sesión porque conversaré en unos minutos más con el congresista cusqueño de Acción Popular, el congresista Luis Ángel Aragón, para entender un poco la posición en esta sorpresiva votación. Y les digo sorpresiva porque casi estaba cantado que inhabiliten a Martín Vizcarra. El caso de Del Solar se entendía que ya iba a entrar o ya estaba caduco, ya había prescrito la causa en septiembre del 24, prescribía la causa de Del Solar, así que se archivó, ¿no? Por una prescripción, porque claro, no se puede investigar a alguien por toda la vida, hay plazos. Y este Congreso no llegó a los plazos, pero sí con Martín Vizcarra. Y cuando se pensaba que se daba la inhabilitación, no llegaron a los votos. Faltaron 5 votos. Vamos a ver el ingreso y parte de la defensa que hizo Martín Vizcarra. Estamos solo comenzando el Buenas Amigos. Gracias por estar del otro lado. Pónganme sus mensajes, pónganme también desde dónde nos están viendo. Si están en el Perú, si están en el extranjero, bienvenidos todos. Empezamos así el Buenas, haciendo el recuento de la sesión candente en el Parlamento. No. Cuando terminemos vamos a aclarar. Bueno, terminando. Lo más probable es que sea inhabilitado. Seguramente, esperemos. Después declaramos. Señor Vizcarra, tiene el uso de la palabra. Hoy vengo aquí como ciudadano y como expresidente de la República a enfrentar con la frente en alto una nueva persecución política. Echemos 10 años más de inhabilitación a los 15 que actualmente ya tengo. A este paso me faltará vida para cumplir todos los años que este Congreso me quiere dar para evitar que sea elegible. Bueno, ahí los propios periodistas le decían a Martín Vizcarra, ya no cree que efectivamente será inhabilitado, ¿no? Bueno, pero entendiendo también la dinámica de la política, Martín Vizcarra se presenta al Parlamento. Estamos hablando acá de archirrivales, ¿no? En la política nacional. Por un lado, los grupos que dominan el Congreso, Fuerza Popular, si quieres, Renovación Popular, APP, siempre ahí en un medio, en una indefinición, pero como aliado del gobierno, de alguna manera también los congresistas de APP votaron para inhabilitar a Martín Vizcarra. En ese bloque decíamos, ¿no? Este polo de la política y el otro polo, Vizcarra, por supuesto, aupado por quienes lo critican, ¿no? O sea, para rivalizar se ha dado esta configuración que tenemos, ¿no? Martín Vizcarra por un lado y por otro lado los grupos dominantes en el Parlamento. Y claro, heridas abiertas también por lo que fue una disolución del Congreso de mayoría absoluta fujimorista, ¿no? Algo que simplemente fue un punto más abajo en nuestra inestabilidad política de los últimos años. Pero por supuesto que entendiendo que había rivalidades y que había también que hacer un poco del teatro de la política que siempre se da en nuestra política nacional, el abogado de Martín Vizcarra fue el que detonó ahí la ira de los parlamentarios, el señor Alejandro Salas. Antes en Somos Perú, ahora en la nueva formación política de Vizcarra, él criticó la ausencia de parlamentarios. Dijo, acá hay muy pocos parlamentarios y no hay la garantía para que yo siga con esta defensa. Se sacó la medalla, un poco de teatro como la política en estos momentos te pone la situación así. Vamos a ver el recuento de este momento que generó indignación entre las bancadas, sobre todo fujimorista y de Renovación Popular. Acá quienes van a decidir los destinos de una persona deberían estar presentes también. Y vemos a pocos
a alrededor del 40%, el 30%, y creo que eso no es correcto. Por lo tanto, señor presidente, en respeto al ilustre Colegio de Abogados de Lima, a la medalla que llevo, yo no puedo seguir ejerciendo una defensa en ese sentido, así que le doy el uso de la palabra para que el señor presidente pueda hacer defensa respecto a sus hechos. Por lo tanto, señor presidente, en respeto al ilustre Colegio de Abogados de Lima, a la medalla que llevo, yo no puedo seguir ejerciendo una defensa en ese sentido, así que le doy el uso de la palabra para que el señor presidente pueda hacer defensa respecto a sus hechos. Defensa del acusado, por favor. Tome asiento, por favor, congresista Aventura. No hay nada, ni una cuestión en debate, por favor. Buenas noches. Adelante. Señor presidente del Congreso de la República. Un momentito, por favor, señor Vizcarra. Un momentito, por favor. Colegas. Las rivalidades expuestas en el Parlamento Nacional en esto que para muchos era una venganza política contra Martín Vizcarra y que para el fujimorismo y Renovación Popular era dejar sentado que el Congreso no se puede cerrar así nomás, ¿no? En cierta medida lo consiguieron con este pronunciamiento, con esta definición que hizo el Tribunal Constitucional en junio del 2023, cuando por una causa presentada por el entonces premier Aníbal Torres, gobierno de Pedro Castillo, presenta una causa al TC y el TC en el desarrollo de esa causa lo que dice es la denegación fáctica es inconstitucional, ¿no? No se puede volver a utilizar ese argumento para cerrar el Congreso. El único que determina si ha negado una cuestión de confianza es el propio Parlamento. Eso quedó ya instaurado por este Tribunal Constitucional, pero antes, en enero del 2020, el Tribunal Constitucional sí le dio la razón a Martín Vizcarra y de alguna manera dijo, fue cerrado en los límites de la legalidad el Congreso, fue disuelto en los límites de la legalidad.